En la cena mi esposa infiel dijo, «Te voy», sonrió mientras su rostro se desplomaba al ver quién entraba por la puerta. El crepúsculo tiñó el cielo de Sevilla de un naranja ardiente, mientras Javier terminaba de montar la mesa del comedor en la sala de estar. El aroma del aceite de oliva caliente y del ajo flotaba en el aire, escapando de la paella burbujeando en la cocina. Ajustó la servilleta junto al plato de Elena con un cuidado casi ritual. Sus dedos temblorosos delataban la calma que intentaba mostrar. El cuchillo de cocina, recién afilado, brillaba a la suave luz del candelabro cuando lo colocaba junto a su plato, un detalle que no pasó desapercibido en su agitada mente. Elena entró por la puerta principal, el sonido de sus tacones resonando en el suelo de baldosas. Su vestido rojo, ceñido y provocador, parecía gritar un mensaje que Javier ya sabía, pero se negaba a aceptar en voz alta. Tiró su bolso sobre el sofá sin ceremonias. Su teléfono cayó de lado con la pantalla parpadeando durante una fracción de segundo, el tiempo suficiente para que Javier vislumbrara el nombre Carlos antes de retirarlo. «Hoy llegas temprano», dijo Javier, con voz firme pero cargada de una tensión que no podía ocultar. Se dirigió a la cocina, removiendo la paella con una cuchara de madera, el vapor subiendo por su rostro como una cortina. «Sí, quería arreglar algunas cosas antes de la cena», respondió Elena, con un tono demasiado casual, casi ensayado. Se acercó a la mesa, sus ojos vagando por los platos, vasos y cubiertos perfectamente alineados. «Hiciste un gran trabajo, ¿eh? Incluso parece una despedida». Javier se quedó paralizado por un momento. La cuchara se detuvo a mitad del movimiento. Giró la cara lentamente, encontrándose con los ojos de ella. Había algo allí, un resplandor de desafío, tal vez de culpa, o tal vez una mezcla de los dos. Sonrió, levantando una comisura de la boca, mientras la otra mitad permanecía rígida. «Tal vez lo sea», dijo dirigiendo su atención a la olla. «Siéntate ahí, comamos». Elena vaciló, pero obedeció, tirando de la silla con un lento arrastre que resonó en la silenciosa casa. La cena comenzó en un silencio mordaz, roto solo por el tintineo de los cubiertos contra los platos. Javier la observaba mientras comía, notando cómo ella evitaba mirarlo fijamente por más de un segundo. El reloj de la pared eran las 8:47 p.m., cuando finalmente dejó caer su tenedor, empujando el plato a un lado. «Javier, tengo que decirte algo», comenzó, cruzándose de brazos como si se protegiera de algo invisible. «Yo te dejo». Las palabras flotaban en el aire como humo, densas y sofocantes. Javier dejó de masticar, con los ojos fijos en el plato que tenía delante. Se limpió la boca con la servilleta, doblándola cuidadosamente antes de colocarla junto al vaso. Entonces alzó la vista hacia ella y una lenta sonrisa se formó en su rostro, no la cálida sonrisa de antaño, sino algo agudo, casi salvaje. «¿Es así?», preguntó con voz baja, pero cargada de una energía que hizo que los hombros de Elena se encogieran ligeramente. «¿Y por qué?». Ella respiró hondo, claramente sin estar preparada para su serenidad. «Ya no puedo más, Javier. Yo encontré a alguien más, alguien que me entienda, que me dé lo que necesito. Tú y yo, esto aquí terminó hace mucho tiempo». Javier ladeó la cabeza, su sonrisa aún firme, sus ojos brillando con algo que Elena no podía descifrar. Tamborileó con los dedos sobre la mesa, un ritmo constante que parecía hacer eco de los latidos de su propio corazón. Entonces, de repente, el sonido de una llave girando en la cerradura de la puerta principal rompió el silencio. Los ojos de Elena se abrieron de par en par y su rostro se desvaneció mientras giraba la cabeza hacia el pasillo. Pasos pesados resonaban en el suelo de baldosas, acompañados por el tintineo metálico de algo que se arrastraba. Javier no se movió, solo siguió mirándola. Su sonrisa ahora era tan amplia que mostraba sus dientes. La figura emergió de la penumbra del pasillo, un hombre alto, de hombros anchos, con el pelo gris cayendo sobre la frente. Llevaba un maletín de cuero negro, del tipo que usan los médicos en las películas antiguas, y su mirada era fría, calculadora. Elena jadeó. Su silla crujió cuando de repente se levantó. «¿Quién? ¿Quién?», ella tartamudeó, con la voz temblorosa. Javier se reclinó en la silla, cruzándose de brazos. «Alguien a quien conocerás muy bien esta noche», dijo con un tono casi amable. «Siéntate, Elena. La cena aún no ha terminado».
El comedor pareció encogerse bajo el peso del silencio que siguió. El candelabro sobre la mesa se balanceaba ligeramente, proyectando sombras que bailaban sobre las paredes de estuco blanco, típicas de las casas antiguas de Sevilla. El aroma de la paella, ahora refrescante, se mezclaba con el sutil olor a cuero del maletín que el desconocido había colocado en el suelo junto a la puerta. Elena permaneció de pie, con los ojos saltando entre Javier y el hombre de pelo gris, cuya presencia parecía aspirar el aire de la habitación. «¿Quién eres tú?», preguntó ella, con la voz ahora más firme, pero todavía cargada de incertidumbre. Dio un paso atrás y su talón golpeó la baldosa con un chasquido seco. El hombre no respondió de inmediato. En cambio, inclinó la cabeza ante Javier, como pidiendo permiso. Javier asintió, casi imperceptiblemente, y el desconocido dio un paso adelante, con los ojos fijos en Elena. Tenía una delgada cicatriz a lo largo de la mandíbula, visible en la penumbra, y sus manos grandes y callosas sugerían una vida de trabajo físico o algo más oscuro. «Me llamo Mateo», dijo finalmente, con voz profunda y ronca, como si no la usara a menudo. «Y vine a resolver un problema». Elena frunció el ceño. El pánico comenzó a deslizarse por su expresión. Se volvió hacia Javier, con las manos cerradas en puños. «¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando aquí, Javier? ¿Es una especie de broma de mal gusto?» Javier se levantó de su silla con deliberada calma y se acercó a la ventana que daba al patio interior. El sonido lejano de una guitarra flamenca resonaba en algún bar de las callejuelas de Triana, llevado por la cálida brisa de la tarde. Se quedó un momento, de espaldas a ella, mirando las sombras de los naranjos que se movían con el viento. «¿Te acuerdas de nuestra luna de miel, Elena?», preguntó sin darse la vuelta. «Fuimos a Cádiz. Te encantaban las callejuelas, las tapas, la forma en que el sol se reflejaba en el mar. Te di todo lo que pude en ese entonces», parpadeó, confundida por el cambio de tono. «¿Qué tiene que ver esto con...?» «De eso se trata todo», interrumpió él, volviéndose hacia ella. Sus ojos estaban fríos ahora, su sonrisa había desaparecido, porque fue entonces cuando me di cuenta de que nunca estabas satisfecho, siempre con ganas de más. Más atención, más dinero, más... alguien. Mateo dio un paso a un lado, bloqueando la salida al pasillo sin decir una palabra. Elena se retiró tropezando con su silla y casi cayendo. Miró a su alrededor, como si buscara una ruta de escape, pero las ventanas estaban demasiado altas y la puerta principal, ahora cerrada desde adentro, estaba custodiada por el hombre misterioso. «No lo entiendes, Javier», dijo ella, con la voz temblorosa mientras intentaba recuperar el control. «No planeé esto, Carlos. Él apareció en mi vida cuando yo estaba perdido. Trabaja conmigo en la galería de arte y... sé quién es», interrumpió Javier, dando un paso hacia ella. «Sé que os encontráis los jueves en el bar de la Plaza de la Alfalfa. Sé que te regaló ese collar que dijiste que compraste en una feria. Incluso conozco las llamadas telefónicas que respondes en el baño, pensando que no escucho». Elena palideció. Las palabras murieron en su garganta. Javier se acercó a la mesa, recogiendo el cuchillo que descansaba junto a su plato. Lo hizo girar entre sus dedos, el metal reflejando la luz en un resplandor hipnótico. «Sevilla es un pueblo pequeño, Elena. La gente habla, los vecinos lo ven, y yo te escucho», dijo, su voz casi un susurro. «Pero tú pensabas que estabas ciego, ¿verdad? Un marido tonto, cocinando paella mientras planeabas tu nueva vida». Mateo abrió el maletín con un clic seco, revelando un interior forrado de terciopelo rojo. Dentro había herramientas que Elena no reconoció de inmediato. Un rollo de cuerda, algo que parecía una jeringa y un paño doblado. Agarró la cuerda poniendo a prueba su resistencia con un tirón firme y miró a Javier en busca de instrucciones. Elena tragó saliva, con el corazón acelerado. «Javier, por favor, ¿qué vas a hacer conmigo?». La miró fijamente durante un largo momento, con el cuchillo todavía en la mano. «Lo sabremos juntos», contestó él, con un tono demasiado tranquilo para lo que prometían sus ojos. El silencio en la habitación fue interrumpido por el sonido amortiguado de un teléfono celular vibrando. Elena instintivamente metió la mano en su bolso, pero se detuvo cuando vio la mirada penetrante de Javier. Inclinó la cabeza, un gesto casi juguetón, y señaló el sofá con el cuchillo todavía en la mano. «Respuesta», dijo, con una voz cargada de sarcasmo cortante. «Podría ser importante». Elena vaciló.
Le temblaban los dedos mientras cogía el teléfono. La pantalla se iluminó con el nombre Carlos en letras blancas y el aire pareció volverse aún más denso. Miró a Javier, luego a Mateo, que ahora envolvía la cuerda entre sus dedos con metódica calma. Sin otra alternativa, deslizó el dedo por la pantalla y se llevó el dispositivo a la oreja. «¿Hola?» Su voz salió débil, casi un susurro. «Elena, ¿dónde estás?» La voz de Carlos era ansiosa, lo suficientemente alta como para que Javier la escuchara desde el otro lado de la habitación. «Dijiste que me ibas a ver en el rinconcillo a las 9. Ya es hora». Javier dio un paso al frente. Su sonrisa volvió a su rostro como una máscara grotesca. Extendió la mano y antes de que Elena pudiera reaccionar, le arrebató el teléfono, activando el altavoz. El aliento de Carlos resonó por la habitación, roto y confundido. «Carlos, me alegro de escucharte», dijo Javier con un tono falsamente amistoso. «Elena está un poco ocupada en este momento. ¿Por qué no vienes aquí? Estamos en la calle Sierpes, número 27. Llevar algo para brindar, quién sabe». Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida de un sonido de asfixia. «¿Javier? ¿Qué? ¿Qué pasa? Elena, ¿estás bien?» Elena abrió la boca para responder, pero Mateo dio un paso hacia ella, con el rollo de cuerda colgando en su mano como una amenaza silenciosa. Dio un paso atrás, golpeándose contra la pared, y sacudió la cabeza frenéticamente. Javier se echó a reír, un sonido bajo y seco, antes de apagar el teléfono y tirarlo sobre la mesa. «Ya viene», dijo Javier más para sí mismo que para Elena. Siempre fue demasiado curioso. «¿Estás loca?», escupió Elena, con los ojos muy abiertos por el miedo y la ira. «¿Qué quieres? ¿Me hizo daño? ¿Matarnos a los dos? Eso no te traerá nada a cambio». Javier giró el cuchillo entre sus dedos, el metal zumbando en el aire. «No se trata de traer algo de vuelta, Elena. Se trata de arreglar lo que has roto. Y no estoy solo en esto». Antes de que pudiera responder, el sonido de un coche que se detenía en la calle rompió la tensión. La puerta principal, aún cerrada con llave, fue seguida por un golpe vacilante. Mateo miró a Javier, quien asintió. El hombre de cabello gris caminó hacia la entrada, abriendo la puerta con un lento giro de la llave. Carlos entró, con el pelo castaño despeinado y los ojos muy abiertos por la confusión. Sostenía una botella de vino tinto en sus manos temblorosas, un detalle que casi hace reír de nuevo a Javier. «Elena», exclamó Charles, corriendo hacia ella. Pero Mateo era más rápido y bloqueaba el camino con brazo firme. Carlos tropezó, casi tirando la botella, y se volvió hacia Javier. «¿Qué es eso, Javier? ¿Qué estás haciendo?» Javier dio un paso adelante, apuntando el cuchillo al suelo como si fuera una extensión natural de su mano. «Bienvenido a la fiesta, Carlos. Llegaste justo a tiempo. Siéntate ahí». Señaló una silla vacía en la mesa. «Hablemos». Carlos miró a Elena, luego a Mateo, sopesando claramente sus opciones. Pero el imponente tamaño de Mateo y el brillo del cuchillo en la mano de Javier lo convencieron de obedecer. Se sentó y la botella de vino golpeó la mesa con un sonido hueco. «No quería que fuera así», dijo Carlos con voz temblorosa. «Elena y yo no planeamos». «No más mentiras», interrumpió Javier golpeando la mesa con el cuchillo lo suficientemente fuerte como para hacer temblar los platos. Ambos pensaron que era un idiota, que iba a estar cocinando y pagando las cuentas mientras ustedes se reían a mis espaldas. Pero el Sevilla tiene ojos, Carlos. Los camareros del bar, los vecinos, hasta la vieja doña Carmen de la esquina me lo contaron todo. Y escuché. Elena intentó acercarse a Carlos, pero Mateo la agarró por el brazo, tirando de ella hacia atrás con una fuerza que la hizo gemir. «Javier, por favor», suplicó. «Déjame ir. Te daré el divorcio, lo que quieras». Javier ladeó la cabeza, como si estuviera considerando la oferta. Luego se volvió hacia Mateo y le dijo: «Trae el resto». Mateo asintió y volvió a abrir el maletín, sacando la jeringa y el paño. Se metió el paño en el bolsillo y sujetó la jeringa con cuidado, comprobando si había líquido transparente en su interior. Carlos se levantó de la silla, pero Mateo lo empujó hacia atrás con facilidad. El respaldo crujió bajo el impacto. «¿Qué es eso?», gritó Carlos. El pánico se apoderó de él. «Javier, no puedes hacer eso». «Lo he hecho», respondió Javier, con los ojos brillando con fría determinación. «Y ustedes dos verán lo que pasa cuando se cruzan con alguien como yo». El reloj de la pared dio las 9:32 p.m., y el sonido constante del tic-tac
pareció amplificar la tensión que sofocaba la habitación. Javier se acercó de nuevo a la ventana, con los ojos fijos en la oscura calle Sierpes. Las luces de la calle parpadeaban, proyectando sombras que se movían como fantasmas a través de las cortinas. Sabía que el tiempo corría, no solo para Elena y Carlos, sino para él mismo. Doña Carmen, la vecina chismosa que vivía en el piso de arriba, tenía la costumbre de asomarse por la ventana a las 10. Si veía algo extraño, no dudaría en llamar a la Guardia Civil. Mateo colocó la jeringa sobre la mesa. El líquido de su interior reflejaba la luz del candelabro como un veneno silencioso. Elena, todavía atrapada por su brazo firme, soltó un sollozo ahogado. «Javier, piensa en lo que estás haciendo», dijo ella con la voz quebrada. «Vas a tirar tu vida por la borda por esto». Javier se volvió hacia ella con los ojos entrecerrados. «¿Mi vida? De eso ya te has encargado, Elena. Ahora solo es cuestión de ajustar cuentas». Carlos, todavía sentado, intentó levantarse de nuevo, pero Mateo lo empujó hacia abajo con una mano en el hombro. «Cállate», gruñó Mateo, en tono bajo, pero cargado de amenaza. Miró a Javier esperando órdenes, pero había algo en su mirada, una vacilación que Javier no notó, pero que Elena recogió como un hilo de esperanza. «¿Quién eres tú, de todos modos?», preguntó a Mateo, tratando de ganar tiempo. «¿Por qué le ayudas? ¿No ves que esto es una locura?». Mateo vaciló y sus dedos se aflojaron ligeramente en su brazo. Abrió la boca, pero Javier lo interrumpió con un gesto brusco. «Es alguien que entiende de deudas, Elena. Alguien que sabe lo que es ser traicionado». «No es así, Mateo». El hombre de cabello gris bajó la mirada por un momento. La cicatriz en su mandíbula parecía palpitar a la luz. «Sí», murmuró casi a regañadientes. «Lo sé». Mientras tanto, en la calle, el sonido de las botas golpeando el adoquín resonaba débilmente. Javier frunció el ceño y se acercó a la ventana. Un grupo de jóvenes pasó riendo, cargando botellas de cerveza. Pero él no se relajó. Cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo. Necesitaba actuar rápido. Carlos, aprovechando la distracción, se inclinó hacia Elena y le susurró. «Si me mata, tienes que huir. Digamos que todo fue mi culpa». Tenía los ojos enrojecidos, el miedo mezclado con una determinación desesperada. Elena negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro. «No, Carlos, no te dejaré. Se acabaron los pequeños secretos», interrumpió Javier, volviéndose hacia ellos con el cuchillo en la mano. Apuntó con la espada a Carlos, y el brillo del metal se reflejó en los grandes ojos de su amante. «¿Crees que vas a ser el héroe ahora? Demasiado tarde». Pero algo ha cambiado en el aire. Mateo dio un paso atrás, con la jeringa todavía en la mano, y miró a Javier con una expresión que mezclaba duda y cansancio. «Esto es ir demasiado lejos, Javier», dijo con voz firme por primera vez. «Vine por mi deuda contigo, pero no firmé para convertirme en un asesino». Javier se volvió hacia él sorprendido. «¿Tú qué?». El cuchillo temblaba en su mano, la ira subía como bilis. «Me lo debes, Mateo. Fue por mí que saliste de ese lío en Málaga. ¿Te acuerdas? Ese dinero que te di para que callaras a los usureros». Mateo asintió lentamente, pero sus ojos estaban fijos en la jeringa. «Lo sé, pero esto no es justicia, es otra cosa». Elena aprovechó el momento de tensión entre los dos hombres. Con un tirón brusco, se soltó de las garras de Mateo y corrió hacia la puerta de la cocina, pero Javier fue más rápido. Él la interceptó, la agarró de la muñeca y la retorció hasta que ella gritó. El cuchillo flotaba cerca de su cuello, el filo de la hoja a milímetros de la piel. «Nadie se va hasta que yo lo diga», gruñó con los ojos desorbitados. «Ni tú ni Carlos, ni tú, Mateo». El reloj dio las 21:45 horas, 15 minutos hasta que doña Carmen apareció en la ventana. Javier sabía que tenía que terminar todo antes de eso, o arriesgarse a que todo se desmoronara. Miró a Mateo, con la traición del aliado ardiendo en su pecho, y luego a Elena y Carlos, cuyos destinos estaban ahora entrelazados con el suyo de una manera que nadie podría haber predicho. El aire de la habitación era pesado, cargado de sudor, miedo y el olor metálico del cuchillo que Javier sostenía contra el cuello de Elena. El reloj dio las 9:50 p.m. y el tic-tac se sintió como un martillo golpeando sus sienes. Respiró hondo. Sus ojos saltaron entre Elena, que temblaba en su agarre, Carlos, que lo miraba con una mezcla de terror y desafío, y Mateo, que permanecía inmóvil, con la jeringa todavía en la mano como un peso que no quería cargar.
¿De verdad vas a hacer eso, Javier?, preguntó Carlos con la voz ronca, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. ¿Matarla en tu propia casa? ¿Y yo? ¿Qué resuelve esto? Javier apretó un poco más la hoja contra la piel de Elena, arrancándole un gemido. Resuelve todo, respondió él, apretando los dientes. Ustedes dos me hicieron un payaso. Ahora termino el chiste. Pero antes de que pudiera actuar, un nuevo sonido cortó la tensión. El lento crujido de la puerta trasera que conducía al patio interior. Todos se quedaron helados. Javier giró la cabeza, con el corazón acelerado, mientras unos pasos ligeros resonaban en la baldosa. Una figura emergió de la penumbra de la cocina, pequeña y encorvada, sosteniendo un bastón en una mano y un rosario en la otra. Era doña Carmen, la vecina del piso de arriba, con los ojos entrecerrados detrás de unas gruesas gafas, el chal negro cayendo sobre los hombros. «Javier, ¿qué es todo este ruido?», preguntó con voz temblorosa pero autoritaria. Dio un paso adelante y se ajustó las gafas para tener una mejor visión de la escena. «Escuché gritos. ¿Qué está pasando aquí?». Javier soltó a Elena por puro instinto. El cuchillo se le cayó de la mano y golpeó el suelo con un estrépito metálico. Dio un paso atrás con el rostro pálido mientras intentaba encontrar las palabras. «Doña Carmen, eso no es lo que parece». Pero ella ya avanzaba, con los ojos muy abiertos al ver a Elena frotándose el cuello, a Carlos levantándose de la silla y a Mateo retrocediendo con la jeringa en la mano. «¡Madre de Dios!», exclamó, llevándose el rosario al pecho. «¿Has perdido la cabeza, muchacho? ¿Qué es eso en la mano de ese hombre?». Mateo dejó caer la jeringa como si se estuviera quemando. El objeto rodó por el suelo hasta que se detuvo a los pies de doña Carmen. Bajó la mirada, luego miró a Javier y algo cambió en su expresión, de la conmoción a la ira fría y contenida. «Sabía que últimamente eras raro, Javier, desde que Elena empezó a salir más. Pero esta es la obra del diablo». Elena aprovechó el momento para correr hacia Carlos, agarrándolo del brazo mientras los dos se apoyaban en la pared, como animales acorralados. Javier negó con la cabeza, con las manos levantadas en un gesto de súplica. «Doña Carmen, oiga, me traicionaron. Solo necesitaba que...». «¡Cállate!». Ella se interrumpió, golpeando su bastón contra el suelo con una fuerza sorprendente para una mujer de su edad. «Lo he visto todo, Javier, no solo hoy. Llevo semanas viéndola salir con señaló a Carlos. «Pero también te he visto a ti, con ese hombre», le hizo un gesto a Mateo, «que viene aquí con cosas raras. No dije nada porque pensé que te ibas a calmar, pero ahora veo que te has perdido a ti mismo». Javier parpadeó. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. «¿A qué te refieres con me perdí?», preguntó con la voz quebrada. Doña Carmen dio un paso adelante, con los ojos fijos en los de él. «Sé lo que has hecho, Javier. No solo hoy. Hace 2 años, cuando su hermano falleció en aquel accidente de coche en Málaga. No fue un accidente, ¿verdad? Le pagaste a alguien para que hiciera eso. Y este hombre de ahí», señaló a Mateo, «fue el que lo hizo». El silencio cayó como una guillotina. Mateo se puso rígido, con los ojos muy abiertos, mientras Carlos y Elena intercambiaban miradas confusas. Javier retrocedió tambaleándose, golpeando la mesa, con los platos traqueteando. ¿Cómo lo sabes?», tartamudeó. «Oigo, Javier», respondió doña Carmen con voz baja y cortante. «Las paredes hablan, y tengo amigos en Málaga que también hablan. ¿Pensabas que nadie se iba a enterar? ¿Que podía esconder sus pecados para siempre?». Mateo dio un paso atrás, con las manos temblorosas. «No quería volver a eso», murmuró. «Me has vuelto a jalar, Javier. Le dije que era solo una lección, no...». «Eso no». Javier cayó de rodillas, con el cuchillo a pocos centímetros de su mano, pero no lo recogió. Sus ojos estaban vacíos. El peso de la revelación lo aplastaba. Elena y Carlos se miraron, ahora con miedo mezclado con una chispa de esperanza. Doña Carmen levantó su rosario, comenzando a murmurar una oración, cuando el reloj dio las 10 de la noche. El sonido del rosario de doña Carmen tintineando entre sus dedos llenó la habitación, una oración susurrada que se sentía más como un juicio que como una bendición. Javier permaneció de rodillas, con el rostro pálido y los ojos fijos en el suelo, mientras el cuchillo descansaba a pocos centímetros de su mano. La revelación de doña Carmen había rasgado el velo de control que había mantenido hasta entonces.
dejándolo expuesto como un animal herido. El reloj dio las 10:03 p.m., y el tiempo, que antes había sido su enemigo, ahora parecía irrelevante. Elena, todavía aferrada al brazo de Carlos, dio un paso vacilante para alejarse de la pared. Sus ojos estaban rojos, pero había una nueva determinación en su expresión. Miró a Javier, luego a doña Carmen, y finalmente habló, con voz temblorosa pero firme. «Si sabes todo esto, ¿por qué no llamaste antes a la policía? ¿Por qué dejaste que llegara a este punto?» Doña Carmen dejó de rezar, con los ojos entrecerrados fijos en Elena. Golpeó el suelo con su bastón, y el sonido resonó como un trueno. «Porque quería creer que iba a parar, niña. Javier fue un buen hombre un día. Lo vi crecer, cocinando con su madre, riendo en el patio. Pero la codicia y la ira lo devoraron por dentro. Esperé demasiado, tal vez. Ahora esto termina». Carlos tiró de Elena hacia atrás, sus ojos saltando entre Javier y Mateo, que permanecía en silencio, con las manos apretadas a los costados. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó con voz cargada de urgencia. «Casi nos mata. No podemos irnos de aquí como si nada hubiera pasado». Javier levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Carlos. Había algo roto en ellos, una llama que se apagaba. «¿Crees que yo quería eso?», murmuró con voz ronca. «Solo quería que sintieras lo que yo sentí, que ella lo sentía». Elena dio un paso adelante, soltando a Carlos. «Nunca me preguntaste lo que sentía, Javier», exclamó con lágrimas en los ojos. «Trabajaste día y noche. Me dejaste solo en esa estúpida galería mientras yo trataba de mantenerlo todo en orden. Carlos no fue el principio, fue el final de algo que ya habías matado». Javier abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Cayó hacia atrás, apoyado contra la mesa, el peso de sus palabras golpeándolo como un puñetazo. Doña Carmen negó con la cabeza, con el rosario colgando en la mano. «Basta», dijo ella con firmeza. «Ustedes dos, salgan de aquí. Ahora». Carlos dudó, pero Elena lo agarró de la mano y lo empujó hacia la puerta principal. Mateo dio un paso a un lado, dejándolos pasar. Su rostro era una máscara de arrepentimiento. Cuando llegaron a la puerta, Elena se volvió hacia Javier por última vez. «Espero que encuentres la paz, Javier, pero no seré yo». La puerta se cerró de golpe detrás de ellos y el sonido reverberó a través de la casa vacía. Javier intentó levantarse, pero sus piernas cedieron y volvió a caer, con las manos golpeando el suelo. Doña Carmen se acercó a él, marcando con su bastón cada paso. Ella se detuvo a unos metros de distancia, mirándolo como una madre decepcionada. «Llevarás esto el resto de tu vida, Javier», dijo ella en voz baja. «Tu hermano, esta noche, todo. No voy a llamar a la policía, no por lástima, sino porque ya estás muerto por dentro. Levántate y vete. Esa casa ya no es tuya». Mateo, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Recogió la jeringa del suelo y la guardó en el maletín, cerrándola con un chasquido seco. «Ya terminé, Javier», dijo con voz firme. «No me busques más. Mi deuda ha terminado». Sin esperar respuesta, Mateo se dio la vuelta y salió por la puerta trasera, desapareciendo en la noche. Javier se quedó a solas con doña Carmen. El silencio entre ellos era más pesado que cualquier palabra. Finalmente se levantó, tambaleándose hacia la ventana, con los ojos fijos en el patio donde los naranjos seguían bailando al viento. La guitarra flamenca aún resonaba a lo lejos, pero ahora se sentía como un lamento. Doña Carmen se volvió para irse, pero se detuvo en la puerta. «Reza, Javier», dijo ella, sin mirar atrás. «Tal vez Dios todavía te escuche». Y luego ella se fue, dejándolo con los restos de su venganza y el eco de sus decisiones. La casa de la calle Sierpes quedó en silencio después de que doña Carmen se marchara, excepto por el viento que silbaba por las rendijas de las ventanas y el sonido lejano de la noche sevillana. Javier permaneció de pie junto a la ventana, con los dedos agarrando la cortina como si pudiera anclarlo a la realidad que se desmoronaba a su alrededor. La paella en la cocina estaba fría, los platos de la mesa intactos y el cuchillo en el suelo parecía burlarse de él con su brillo inútil. Estaba solo, no solo físicamente, sino de una manera que era más profunda que cualquier traición. El reloj dio las 10:30 p.m. y Javier finalmente se movió. Cogió el cuchillo del suelo, no con la intención de usarlo, sino de tirarlo al fregadero con un gesto brusco que hizo temblar los platos. El sonido lo sacó de su letargo
y comenzó a caminar por la casa como un poseso, con los ojos saltando entre los objetos que una vez habían definido su vida con Elena. El cuadro torcido en la pared, pintado por ella en un raro momento de paz, la botella de Rioja que abrieron en su último aniversario de bodas, el sofá donde tiró su bolso cuando llegó. Todo parecía gritar una verdad que había evitado durante años. No la había perdido por Carlos, la había perdido por sí mismo mucho antes. Sin pensarlo, agarró el bolso de Elena, que aún yacía en el sofá, y comenzó a vaciarlo. Llaves, maquillaje, un recibo arrugado de un bar en Triana, y luego un sobre doblado cayó al suelo. Javier vaciló. Sus dedos se posaron sobre él antes de levantarlo. El papel estaba amarillento, el sello de la galería de arte donde trabajaba Elena estampado en la esquina. Abrió el sobre, revelando una carta manuscrita fechada hace 6 meses. Javier, no sé cómo decirte eso. Has cambiado. Ya no me habla, no me ve. Estoy solo aquí, y a ti solo te importa el trabajo. Encontré a alguien que me escucha, pero no quería que fuera así. Perdóname. La firma de Elena tembló al final, como si hubiera llorado mientras escribía. Javier leyó las palabras 1, 2, 3 veces, arrugando el papel en sus manos. Se dejó caer en el sofá. La carta cayó a su lado. Trató de hablar con él, trató de salvarlos, y él, cegado por la ira y el orgullo, lo tiró todo por la borda. Un golpe en la puerta lo arrancó de sus pensamientos. Se puso de pie con el corazón acelerado, esperando ver a doña Carmen o incluso a la policía, pero cuando abrió la puerta era solo un repartidor, un joven en bicicleta con un paquete en las manos. «Ordene para usted», dijo el niño, entregándole una pequeña caja antes de alejarse. Javier cerró la puerta y abrió el paquete con manos temblorosas. En su interior había un sencillo llavero, con un colgante en forma de guitarra flamenca y una nota. «Esto lo compré en Cádiz, recordándome. Espero que algún día siga sonando. Elena». La fecha del recibo indicaba que había sido comprado semanas antes de la fatídica cena. Un regalo que nunca entregó. Sostenía el llavero con los ojos llorosos. La guitarra no la había tocado desde los primeros años de matrimonio, cuando llenaba el patio de música para ella. El recuerdo le golpeó como un puñetazo y entró tambaleándose en el dormitorio, abriendo el armario con febril urgencia. Allí, polvorienta y olvidada, estaba su guitarra flamenca, las cuerdas sueltas y el barniz agrietado. Lo recogió, se sentó en la cama y rasgueó una nota vacilante. El sonido estaba desafinado pero vivo. Durante horas se quedó allí, ajustando las cuerdas, tocando fragmentos de canciones que alguna vez llenaron la casa de alegría. Cada nota era un esfuerzo, una confrontación con el hombre que había sido, el esposo ausente, el cruel vengador. No se dio cuenta de las lágrimas que goteaban por la tapa de la guitarra, pero no se detuvo. Era como si la música estuviera arrancando los pedazos podridos de su alma, dejando algo nuevo en su lugar. Al amanecer, Javier salió al patio con la guitarra en las manos. El cielo estaba teñido de rosa y naranja, y el aroma de los naranjos llenaba el aire. Se sentó en el banco de piedra y empezó a tocar una melodía lenta y melancólica que resonaba por las callejuelas de Sevilla. Por primera vez en años, no pensó en la venganza o la traición, solo en el sonido, en la sensación de las cuerdas contra sus dedos, en la posibilidad de empezar de nuevo. El sol ya estaba alto en el cielo de Sevilla cuando Javier dejó de tocar, con los dedos doloridos y la guitarra apoyada en su regazo. El patio estaba en silencio, excepto por el canto esporádico de un pájaro en los naranjos. Respiró hondo. El aire fresco le aportó una claridad que no había sentido en meses. La noche anterior lo había destrozado, pero las horas con la guitarra lo estaban reconstruyendo, no como el hombre que había sido, sino como alguien que aún podía elegir su camino. El sonido de pasos en el pasillo lo hizo levantar la cabeza. Doña Carmen apareció por la puerta trasera, con el chal negro ajustado sobre los hombros y el rosario todavía en la mano. Ella lo miró fijamente durante un largo momento, con los ojos entrecerrados, evaluándolo como si buscara señales del monstruo de la noche anterior. «Sigues aquí», dijo ella con la voz seca, pero sin la rabia que tenía antes. «Pensé que te habías ido». Javier dejó la guitarra a un lado, levantándose lentamente. «No tengo a dónde ir, doña Carmen. Ya no más». Ella resopló golpeando el suelo con su bastón. «No sientas lástima por mí, Javier.
Tú tomaste tus decisiones. Ahora agárrate. Él asintió. Sus palabras lo cortaron, pero no lo derribaron. Lo sé, pero yo quiero arreglar lo que pueda. No todo. Sé que no puede, pero algo. Doña Carmen ladeó la cabeza sorprendida por su tono. Antes de que pudiera responder, el sonido de los neumáticos chirriando en la calle llamó su atención. Javier corrió hacia la ventana de la sala, mirando a través de la cortina. Un coche negro se detuvo frente a la casa. Las puertas se abrieron para revelar a dos hombres trajeados, no policías, sino algo peor. Reconoció la forma en que se movían, la mirada fría y calculadora. Eran los usureros de Málaga, los mismos que había mencionado Mateo, los que Javier había pagado años atrás para silenciar el accidente de su hermano. ¿Quiénes son?, preguntó doña Carmen, apareciendo a su lado. Javier tragó saliva, con el corazón acelerado. Problemas que creía haber enterrado. Los hombres llamaron a la puerta con fuerza. El sonido resonó como un martillo. «Javier Morales, sabemos que estás ahí», gritó una voz profunda. «Mateo nos dio su dirección. Dije que tienes algo de nosotros». La mención de Mateo heló la sangre de Javier. Miró a doña Carmen, que apretaba más el rosario. «¿Qué es lo que quieren?», susurró ella. «Dinero», contestó él, con voz apagada. «O sangre. Pagué la mitad de lo que les debía hace 2 años. La otra mitad dije que lo arreglaría, pero nunca lo hice». La puerta tembló con otro golpe, y una astilla de madera se desprendió del marco. Javier corrió a la cocina, agarrando el cuchillo del fregadero. No para pelear, sino para ganar tiempo. Regresó a la sala de estar, sus ojos saltando entre las ventanas y la puerta. Doña Carmen le siguió, más ágil de lo que esperaba, y señaló el patio. «La salida de los fondos», dijo. «Ve a Triana. Piérdelos en las calles». «¿Y tú?», preguntó vacilando. «Soy una vieja aburrida con un bastón», respondió ella, con una leve sonrisa en los labios. «No se van a meter conmigo. Será». Javier no tuvo tiempo de discutir. Corrió al patio, con la guitarra todavía en el banco, y saltó el muro bajo que separaba la casa del callejón trasero. Cuando sus pies tocaron el suelo, oyó que se derrumbaba la puerta principal, y los gritos de doña Carmen, no de miedo, sino de indignación, probablemente amenazando a los hombres con el rosario y la ira divina. Corrió por las estrechas calles de Sevilla, con el sol quemándole el cuello mientras el sonido de las botas de los usureros resonaba detrás de él. Los callejones de Triana eran un laberinto, y él los conocía bien, a cada esquina, a cada esquina. Pero los hombres estaban cerca, y Javier sabía que no podía correr para siempre. La venganza que había planeado contra Elena y Carlos ahora parecía un juego infantil frente a lo que le esperaba. Tenía que enfrentarlos a ellos, o todo, su música, su redención, terminaría ahí. El sol abrasador de Sevilla azotaba las calles de Triana mientras Javier corría. El sudor le corría por la frente y el corazón latía como un tambor. Los estrechos callejones, con sus paredes de estuco blanco y sus coloridas puertas, zigzagueaban en un laberinto que él conocía de memoria, pero los pesados pasos de los prestamistas malagueños se acercaban cada vez más. Dobló una esquina, el olor a tapas y cerveza se filtraba de un bar cercano, y se apoyó contra una pared, recuperando el aliento. No había ningún otro lugar a donde huir, solo un lugar donde luchar. Los dos hombres aparecieron al final de la calle, el más alto sosteniendo discretamente una pistola a su lado, el otro portando un garrote de madera. El líder, un tipo de piel quemada y ojos fríos, gritó: «Javier Morales, deja de correr, hombre, ya sabes lo que queremos». Javier apretó el cuchillo en la mano con el mango resbaladizo por el sudor. Sabía que no podía vencerlos en una pelea justa, no armado solo con un cuchillo de cocina contra una pistola. Pero también sabía que ya no podía huir de sus opciones. Respiró hondo, el aire caliente quemando sus pulmones, y dio un paso adelante, con los ojos fijos en los hombres. «No tengo el dinero», dijo, con voz firme a pesar del temblor en sus piernas. «Pero pago de otra manera. Dime lo que quieres». El hombre de la pistola se echó a reír, con un sonido seco y cruel. «¿Cree que se trata de una negociación? Nos debes 50.000 euros. Y Mateo dijo que ibas a tratar de dar el golpe de nuevo. Esta vez no funcionará». Javier frunció el ceño. La mención de Mateo reavivó la ira en su pecho. «Mateo se convirtió en traidor 2 veces entonces. ¿Me vendió a ti? Nos dio su dirección para salvar su propio pellejo», respondió el hombre del garrote dando un paso adelante.
Te dije que ibas a tratar de darnos cuerda como lo hiciste con tu hermano, pero no somos idiotas. La calle estaba en silencio. Los residentes se escondían detrás de las ventanas, probablemente observando el enfrentamiento. Javier sabía que gritar pidiendo ayuda sería inútil. En Triana, la gente se ocupaba de sus propios asuntos. Miró a su alrededor. Sus ojos se fijaron en un carrito de frutas abandonado junto a un bar, las naranjas rodando por el suelo. Surgió una idea, desesperada, pero posible. «Vamos a resolverlo ahora», dijo, levantando las manos como si se estuviera rindiendo. El cuchillo todavía estaba en su mano derecha, pero lo sostuvo sin apretar, invitando a los hombres a acercarse. «No más prisas». El líder de la pistola asintió, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. «Buena elección. Te llevamos a Málaga. Allí saldamos las cuentas correctamente». Pero cuando los hombres estuvieron a pocos metros, Javier actuó. Pateó el carro con fuerza, sus ruedas crujieron mientras volaba hacia los usureros. Las naranjas rodaron por el suelo, y el hombre del garrote tropezó cayendo con un grito ahogado. El líder levantó su pistola, pero Javier fue más rápido. Se agachó, rodó hacia un lado y hundió el cuchillo en el muslo del hombre antes de que pudiera disparar. Un grito resonó en la calle, seguido por el sonido de la pistola cayendo sobre el adoquín. El hombre del garrote intentó levantarse, pero Javier le dio un puñetazo en el mentón, derribándolo de nuevo. Cogió la pistola del suelo, con el frío metal en sus manos temblorosas, y les apuntó a los dos, jadeando. «Se acabó», dijo con voz ronca. «No me llevarás, y no voy a correr más». El líder le agarró la pierna ensangrentada, con el rostro contorsionado por el dolor. «Eres un muerto, Javier. No importa a dónde vayas, te encontraremos». Javier vaciló, con el dedo en el gatillo. Por un momento, vio al viejo Javier, el hombre que tramaba venganzas, que pagaba por muertes, que casi lo destruyera todo. Pero entonces escuchó el sonido de la guitarra en su mente, las notas que había tocado en el patio, y algo cambió. Tiró la pistola al suelo y la apartó de una patada. «No», dijo, más para sí mismo que para ellos. «Ya no soy ese hombre». Se dio la vuelta y echó a correr, dejando a los usureros heridos en la calle. No miró atrás, pero sintió que el peso de sus decisiones caía de sus hombros con cada paso. El cuchillo quedó atrás, junto con la sangre y la ira. Por primera vez, corría hacia algo, no para huir, sino para vivir. El crepúsculo caía sobre Sevilla, tiñendo el cielo de rojo y dorado, mientras Javier caminaba por las orillas del río Guadalquivir. El sonido del agua corriendo se mezclaba con el bullicio lejano de los bares y el eco ocasional de una guitarra flamenca que llegaba de algún rincón de Triana. Llevaba una sencilla mochila a la espalda, con poca ropa, un poco de dinero que logró ahorrar vendiendo muebles de la casa y la guitarra que había rescatado del patio antes de irse. El cuchillo, la ira, los planes de venganza, todo esto quedó atrás, como un peso del que finalmente se había desprendido. Habían pasado días desde el enfrentamiento en las calles de Triana. Los prestamistas, heridos y humillados, no lo siguieron, al menos, no todavía. Javier sabía que Málaga podría volver a perseguirlo algún día, pero por primera vez, eso no lo aterrorizó. Se detuvo cerca del puente Elizabeth II, mirando las luces de la ciudad reflejadas en el agua, y respiró hondo. El aire traía el olor a jazmín y libertad. Elena y Carlos, se enteró por rumores, se habían ido del Sevilla. Alguien en el bar de la esquina dijo que los vio tomar un tren a Madrid, con las manos entrelazadas y sus rostros marcados por una mezcla de alivio y culpa. Javier no sintió rabia al oír esto, solo un vacío que pronto dio paso a una tranquila aceptación. Deseaba en algún rincón oculto de su alma que encontraran lo que él no había sido capaz de dar. Apareció en su mente Doña Carmen, la figura severa con el rosario y el bastón. Antes de irse, había dejado una carta debajo de su puerta. «Gracias por mostrarme lo que no quería ver. Voy a tratar de ser mejor». No esperaba una respuesta, pero al pasar por la calle Sierpes por última vez, vio su ventana abierta y escuchó el sonido de una radio que tocaba flamenco. Era suficiente. Javier se sentó en un banco junto al río, sacando su guitarra de su mochila. Sus dedos, todavía callosos por la noche en que había reavivado su pasión, rasgueaban una melodía sencilla, pero conmovedora. Un grupo de turistas se detuvo a escuchar, arrojando algunas monedas en su dirección, y él sonrió, no por el dinero, sino por la sensación de estar vivo,
de ser visto por algo más que su ira. No sabía a dónde iba. Tal vez Cádiz, donde el recuerdo de Elena aún bailaba en los callejones, o tal vez más lejos, a un lugar donde pudiera empezar de cero. Pero por primera vez en años, el futuro no era una amenaza, era una promesa. La venganza que había planeado durante la cena se había derrumbado, pero en su lugar había nacido algo nuevo. Un hombre que, incluso destrozado, había aprendido a jugar de nuevo. Meses después, Javier estaba tocando en una plaza de Cádiz. El sonido de la guitarra flamenca se mezclaba con el rugido de las olas cercanas. El sol le quemaba la piel, pero sus ojos brillaban con una paz recién descubierta. Las monedas tintineaban en un sombrero a sus pies y un niño bailaba al ritmo de la música. No sabía si los usureros seguían buscándolo o si Elena y Carlos habían encontrado la felicidad. Pero bajo el cielo abierto, con las cuerdas ondeando bajo sus dedos, una pregunta se cernía sobre él. ¿Sería la música suficiente para silenciarlo o los ecos de Sevilla lo volverían a llamar? El viaje de Javier, desde una cena incierta hasta una guitarra al atardecer, es más que una historia, es un espejo. ¿Hasta dónde puede llevarnos la venganza? ¿Y qué nos queda cuando se desmorona? Reflexiona sobre las decisiones que dan forma a lo que somos y a lo que nos redimie. ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que necesitabas dejar ir el pasado? Comparte tus pensamientos, tus propias melodías de superación, con cualquiera que quiera escuchar. La historia de Javier ha terminado, pero la tuya puede empezar por aquí. ¿Cuál será el próximo acorde que tocarás?